Vamos a estudiar los 10 mandamientos bajo el título de Un 10 perfecto para la familia ganadora. Y comienzo diciéndole que Dios no quiere que su hogar sea un fracaso y que su hogar nunca podrá tener éxito si está apartado de los santos mandamientos de Dios. Créamelo. Estos mandamientos de Dios no son arbitrarios, son para todas las personas siempre y son universalmente aplicables. Tenemos algunas leyes que son arbitrarias. Por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo se maneja en el lado derecho de las carreteras y caminos, pero en Inglaterra se maneja en el lado izquierdo de calles y carreteras. Y mientras nosotros pensamos que ellos manejan en el lado equivocado, ellos piensan que nosotros manejamos en el lado equivocado. Pero en realidad no es un problema mayor, tanto y en cuanto cada uno obedece las leyes de tránsito del país en que está. Este es un ejemplo de leyes arbitrarias, pero los 10 mandamientos no son arbitrarios ni temporales, son para siempre. No necesitan ser revisados ni modificados. Nadie puede añadir un 11º mandamiento. Todo está contenido en esos 10 mandamientos y en el verdadero sentido de la palabra, si usted los ignora, es a su propio riesgo. La gente habla de romper o quebrar los mandamientos. En realidad nadie lo puede hacer. Ellos están firmes para siempre. Pero esos mandamientos sí nos pueden figurativamente romper o quebrar a nosotros. Cuando un hombre salta de un edificio de 20 pisos, él no rompe la ley de la gravedad. Lo que hace es demostrarla. Cuando usted transgrede los mandamientos de Dios, será quebrantado por ellos. Estos mandamientos son aplicables primordialmente al hogar, y luego al gobierno, a los negocios, a los centros educativos y a la sociedad en general. Y esto es algo que necesitamos aprender, aplicarlos principalmente en el hogar. Son el 10 perfecto para los hogares que tienen éxito. El primer mandamiento tiene que ver con a quién adoramos y cómo adoramos. Y prohíbe los dioses falsos y la adoración falsa, ordenando una adoración verdadera. Debido a que cada positivo tiene un negativo y viceversa, usted no puede tener algo positivo sin lo negativo y no puede tener algo negativo sin lo positivo. Por lo tanto, cuando la Biblia prohíbe la adoración falsa, ordena de inmediato la adoración verdadera. Si yo le dijera a usted que no se quede afuera, es que le estoy pidiendo que entre. ¿Lo entiende? Y si el mandamiento prohíbe la adoración falsa, no se necesita ser un genio para entender que hay una adoración verdadera. Busque Éxodo, capítulo 20, versos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Permítame decir algo. Más allá de toda duda, lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es el enseñarles cómo adorar a Dios. ¿Me escuchó? Permítame repetirlo. Sin ninguna sombra de duda, lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es el enseñarles cómo adorar a Dios. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad es el aprender en familia a adorar a Dios! Y los mandamientos fueron dados primordialmente para la familia. Hace años vivió un increíblemente talentoso concertista de violín. Se llamó Fritz Kreisler. Poseía un violín marca Stradivarius, que era un raro y hermoso instrumento. ¿Cómo consiguió él ese violín? El violín era propiedad de un anciano caballero inglés, y Kreisler le hizo una oferta para comprar el instrumento. El dueño le dijo que el violín no estaba ni estaría a la venta.
Pasó el tiempo y un día Chrysler fue a visitar al anciano inglés en su casa, y en medio de la conversación Chrysler le dijo: yo sé que su Stradivarius no está a la venta, pero me permitiría tocarlo. El anciano accedió. Chrysler tomó el violín en sus manos, lo puso bajo su quijada y comenzó a pasar el arco sobre las cuerdas. Al hacerlo, la sala en donde estaban como que comenzó a llenarse de música que parecía diáfanas risas de niños, o golondrinas cantando en los árboles, o cristalinas aguas saltando en las fuentes, o ángeles entonando melodías celestiales. Chrysler interpretó la música como solo un verdadero maestro puede hacerlo. Tocó por 20 minutos. El anciano estaba extasiado y las lágrimas se deslizaban incontenibles por sus mejillas. Al mirarlo así, Chrysler se detuvo y le devolvió el violín diciendo: ¡qué maravilloso instrumento! ¿Cómo me gustaría comprarlo? Y el anciano caballero inglés le dijo: no está a la venta. Pero se lo regalo. Es suyo. Usted es un maestro. Usted es digno de tenerlo. Mi amigo, de eso se trata en la adoración. Jesús es el maestro y solo Él es digno de nuestras vidas. Él es digno de todo lo que tenemos, y lo mejor que usted puede hacer por sus hijos, sin ninguna duda, no es tanto una buena educación, ni un legado en el banco, ni alimentos enriquecidos con vitaminas. Todo es necesario y bueno, pero lo mejor que puede hacer por sus hijos es enseñarles a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nos volvemos como aquello que adoramos. La Biblia enseña que cuando un hombre adora a un ídolo, se vuelve como ese ídolo. Cuando adoramos a Dios, nos parecemos a Él. Primero, la familia moldea al ídolo, y luego el ídolo moldea a la familia. Cada ser humano adora alguna cosa, porque los humanos somos incurablemente religiosos. La naturaleza misma aborrece los vacíos. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a adorar en familia, porque Dios así lo ha mandado. Al respecto, veamos 3 puntos básicos. Primero, nuestro deber, nuestro gozo y privilegio debe ser dar a nuestros hijos un concepto apropiado de Dios. Si usted tiene un concepto torcido de Dios, va a tener una vida torcida. La idolatría, por ejemplo, es tan negativa porque presenta un concepto torcido, falso de Dios. Un ídolo es una cosa material, y ningún ídolo puede representar a Dios, que es espiritual. En Juan 4:24 leemos que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pregunto, ¿qué cosa material puede representar aquello que es espiritual? Dios es como un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia está en ninguna. Ninguna cosa material puede representar a Dios, y no existe nada con que podamos comparar a Dios. En Isaías 40:25, Dios hace una pregunta muy interesante. ¿A quién, pues, me haréis semejante, o me compararéis? Podemos comparar a un hombre con otro, a una silla con otra silla, a un piano con otro piano, un vestido con otro vestido, etcétera, etcétera. Pero no podemos comparar a Dios con nadie, porque hay un solo Dios. Esa es la razón por la que muchos tienen dificultades con la Trinidad. Dicen, bueno, no lo entendemos. Amigo, yo no tendría ninguna confianza en un Dios que pudiera entender. No se preocupe acerca de la Trinidad. No trate de dar ilustraciones que prueban la Trinidad. No puede hacerlo. Dios dice que no hay nadie como Él. Nadie. Usted hasta podría encontrar alguna débil ilustración al respecto, pero nunca encontrará
una prueba absoluta de la Trinidad. Al respecto, alguien dijo, trate de explicar la Trinidad y perderá su mente. Niéguela y perderá su alma. Dios dice, ¿a quién me compararéis? O sea, ¿a qué clase de imagen me van a comparar? Aún en el supuesto caso de que encontremos algo con que comparar a Dios, no debemos adorar ese algo. Suponga que una esposa llega a su casa y encuentra a su esposo en la sala abrazando y besando a otra mujer. Ella se queda paralizada, estupefacta. Su esposo, sonriendo, le dice, querida, no es lo que tú piensas. Déjame explicarte. Esta mujer es tan hermosa que me recuerda a ti. Así que, en realidad, al abrazarla y besarla, yo estaba pensando en ti. Amigo, le puedo asegurar que no hay mujer sobre la tierra, por ingenua que sea, que va a creer un cuento así. Escúcheme, Dios no le va a creer cuando usted le diga, cierto, es Dios que estaba venerando y adorando en estas imágenes. Pero Señor, cuando lo hago, estoy pensando en ti. Y Dios podría decirle, utilizando un refrán muy castizo, a otro perro con ese hueso. ¿Qué es lo que dice Éxodo 25? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. La palabra celos no es muy agradable que digamos. Hasta decimos que el celo es un horrible cíclope verde. Pero escuche, hay un celo santo. Los celos pueden ser buenos o malos, todo depende de qué los motiva. Por ejemplo, un atleta no tiene razón para sentir celos de otro atleta porque él no tiene el monopolio en atletismo. No debemos sentirnos celosos de hombres y mujeres que tienen hermosas voces porque nosotros no tenemos el monopolio de la música. Y así por el estilo. Pero escúcheme, Dios tiene el monopolio en esto de ser Dios, porque es el único Dios. Él no es Dios a medio tiempo, ni es Dios solo durante las horas de oficina. Por lo tanto, usted no tiene ningún derecho para adorar a ninguna otra persona o a ninguna otra cosa, solo a Dios. Vuelvo a enfatizar. Es importantísimo que enseñemos a nuestros hijos el concepto apropiado de Dios. Ahora deseo que recuerde algo. La idolatría no es únicamente objetos de piedra o de madera o de lo que sean. La mayoría de nosotros no tenemos dioses esculpidos o pintados a los cuales adoramos. Pero Martín Lutero dijo algo que es verdad. Aquello a lo cual se inclina su corazón y confía en eso es su Dios. Cualquier cosa que ame más que a Dios, o tema más que a Dios, o sirva más que a Dios, o valore más que a Dios, eso es su Dios. ¿Sabía que la idolatría es el más grande pecado, mucho más que la violación o el asesinato? ¿Por qué? Porque el más grande mandamiento es el amar a Dios con todo el corazón, y la idolatría rompe ese mandamiento. Por lo tanto, la idolatría es el pecado más grande. Es además el renunciar al propósito vital, total de la vida. ¿Por qué nos creó Dios y nos puso en el contexto de la familia? Para que le amemos. Porque es en Él que vivimos y nos movemos y somos. Dios es la razón de nuestra existencia. ¿Sabe que usted puede tener ídolos en su corazón sin que los haya manufacturado con sus manos? Nos hemos convertido en dioses nosotros mismos y la egolatría ha reemplazado a la teología. Pablo advierte que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos más que de Dios. Otras personas hacen del dinero su Dios y su credo es la avaricia.
Su teología es: consigue todo lo que puedas y como puedas. Esa es la forma en que mucha gente actúa en este mundo y practican su adoración en el santuario de lo material, acumulando lo más que puedan. La Biblia dice que los codiciosos no heredarán el reino de los cielos. Algunos deifican a su familia. Y aunque usted debe amar y debe cuidar y debe sacrificarse por su familia, no debe deificarla. Lo peor que usted puede hacer es tener a su familia como número uno. Porque lo que quiera que sea número uno, eso será su Dios. Escúcheme, mi esposa no es número uno en mi vida, así como yo no soy el número uno en la vida de ella. Y debido a que somos número dos en la vida el uno del otro, nos amamos y somos amados mucho más que si fuéramos número uno. Esta es la verdad, aunque parezca un trabalenguas. Escúcheme, usted amará más a su esposa y a sus hijos si es que Dios es el número uno en la familia. Jesús dijo que si amamos más a nuestra esposa, o hijos, o padres, o hermanos, o cosas materiales, más de lo que le amamos a Él, no somos dignos de Él. Dios debe ser primero en todo. Y eso no quiere decir que amaremos menos a nuestra familia, a nuestros seres amados. Antes, por el contrario, les amaremos más. Pero no debemos deificar ni a las personas ni a las cosas. En general, hemos hecho del placer un Dios. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo que en los postreros días vendrán hombres amadores de placeres más que de Dios. Nuestros estadios y arenas deportivas, palacios de placer, se llenan más que las iglesias. Los casinos están abarrotados de personas que botan el dinero tratando de encontrar placer. Pobrecitas. Y no es que tienen que escoger entre Dios y el placer. Veamos lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si usted ama los placeres más de lo que ama a Dios, usted es un idólatra. ¿Sabe cuál es la tragedia en el mundo actual? Que nos hemos rodeado de ídolos y no de héroes. Y se habla de ídolos sexuales, ídolos deportivos, ídolos musicales, etc. Y me pregunto, ¿en dónde están los héroes? ¿De dónde hemos sacado tantos ídolos amantes de los placeres más que de Dios? En la presente generación creo que hemos deificado lo sexual más que ninguna otra cosa. Y la Biblia nos advierte contra eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Debemos tener un concepto apropiado de Dios. Ahora, permítame aclarar algo. Cuando la Biblia dice que no debemos hacernos imágenes, de ninguna manera está hablando en contra del arte religioso. El tabernáculo fue una verdadera obra de arte, y el velo que estaba en ese templo tenía hermosas figuras tejidas. En el propiciatorio había figuras de querubines talladas y que representaban seres angelicales. Cuando Salomón construyó el templo de acuerdo a las órdenes de Dios, había figuras talladas en forma de frutas, flores, palmeras, bueyes, leones, ángeles. Dios no está en contra del arte, pero sí en contra de la idolatría. Juan Calvino alguna vez escribió: la capacidad de esculpir y de pintar son regalos de Dios. Pero si cualquier forma de arte es su Dios, usted es un idólatra. Cuando el arte es su siervo, usted ministra por medio de ese arte. Dios es el autor de toda belleza, pero no puede soportar la idolatría.
¿Qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos? Una concepción apropiada de Dios. De paso, permítame decir que una de las cosas más excelentes es enseñar a nuestros hijos los nombres de Dios y del Señor Jesucristo, para que ellos aprendan acerca del carácter de Dios. Segundo, debe haber una comunicación persuasiva de Dios. Es necesario que usted comunique esto a sus hijos, y lo haremos cuando les enseñemos a adorar. ¿Por qué Dios nos advierte tan seriamente sobre este asunto? Veamos Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios dice que una adoración errónea es iniquidad. No crea que usted puede escoger cómo adorar a Dios. La adoración falsa corrompe la mente de los niños y usted cosechará los resultados de esa falsa adoración en sus nietos. La iniquidad de la falsa adoración de los padres será evidente en los hijos, en los nietos y bisnietos. Por eso es que la idolatría es tan terrible. Dios visita las iniquidades de los padres sobre los hijos. Eso no significa que Dios declara culpables a esos hijos, no. No son culpables del pecado de los padres, pero el resultado de ese pecado lo vemos en el plano de la naturaleza humana. Cuando un padre o una madre son adictos a la droga, a la cocaína, el pequeño bebé que les nazca tendrá ciertas deficiencias. Se podría decir que el pecado de los padres se hace visible en esa criatura. Pero esta es una triste y horrible verdad en todas partes del mundo. Permítame ilustrar esto con una historia registrada en la Biblia. Busque 2 de Crónicas, capítulo 26. Recuerde que estamos hablando de la maldad de los padres visitada sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hubo un hombre piadoso que se llamó Uzías, y era el rey. Pero un día Uzías se llenó de orgullo y decidió que adoraría a Dios como él quería, no como Dios ordenaba. Veamos lo que dice el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No era su deber ni privilegio el quemar incienso en el templo de Dios. Por lo tanto, su adoración fue falsa. Independientemente de su motivación, no tenía el derecho para hacer lo que hizo, aunque fuera el rey. Ahora, veamos la última parte del verso 21. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Este fue un padre que estuvo adorando a Dios de manera equivocada, y su hijo tomó el lugar del padre como rey. ¿Cómo era ese hijo? Vamos a 2 de Crónicas 27, versos 1 y 2. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Fue Jotam un hombre bueno o un hombre malo? Sigamos leyendo el verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre. Ahora ponga mucha atención a lo siguiente. Salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Notó algo muy importante en este verso. Jotam no entró en el santuario de Jehová. Uzías, el padre de Jotam, no había adorado a Dios apropiadamente, por lo que se volvió leproso hasta su muerte. Seguramente Jotam pensó, bueno, si mi papá no iba al templo, no veo por qué yo debo hacerlo. Si el domingo un padre dice a sus hijos, no vamos a ir a la iglesia hoy,
Vamos a ir a un lago a pasar el día y tener un picnic, pero traigan sus Biblias para tener un pequeño estudio bíblico a orillas del lago. No tenemos que necesariamente estar en la iglesia para adorar a Dios. Escuche, ese padre está diciendo solo media verdad a sus hijos, porque si bien es cierto que podemos adorar a Dios en cualquier sitio, la Biblia dice que no debemos dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tenemos aquí en este relato de Crónicas? Un padre con una adoración falsa, un hijo negligente en cuanto a la adoración. ¿Y qué del nieto? Veamos 2 de Crónicas 27:9. Y durmió Jotán con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. ¿Qué clase de rey fue Acaz? Veamos 2 de Crónicas 28, verso 2. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. ¿Quién fue Balaam? Fue el dios del sexo. Y Acaz adoraba a Balaam. Ahora vamos al verso 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. ¿Puede imaginarse eso? Esto hizo el nieto del rey Usías, quien había adorado a Dios en forma equivocada. El hijo de Jotán, que no veía ninguna necesidad de ir al templo a pesar de que amaba a Dios. Acaz, el adorador de ídolos, que tomó los utensilios de la casa de Dios y los hizo pedazos y cerró y selló las puertas del templo. Acerca de Acaz, vea lo que dice 2 de Crónicas 28:3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Aquí se habla de los bisnietos de Usías, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Los paganos tenían un dios llamado Amalek, con los brazos extendidos sobre un enorme vientre que era en realidad un candente horno. Y traían a los bebecitos y los ponían como sacrificio en los brazos de ese ídolo, quemándolos vivos. Puede imaginarse semejante atrocidad. Ahí tenemos a Usías, quien amaba a Dios, pero que le adoró en forma equivocada. Luego tenemos a Jotán, quien amaba a Dios, pero no quería saber nada del templo. Luego viene Acaz, quien odia la casa de Dios, cierra las puertas del templo y sacrifica a sus propios hijos a dioses diabólicos. Escúcheme. Si no volvemos a la genuina adoración al único y verdadero Dios, esos dioses diabólicos están teniendo más y más seguidores. Yo anhelo que mis hijos, y mis nietos, y bisnietos, amen a Dios porque confíen en la promesa de Dios que dice, la generación de los justos será bendecida. La gente dice, bueno, en realidad no hace ninguna diferencia lo que uno haga tanto y en cuanto no haga daño a nadie. ¿Ha escuchado esas palabras alguna vez? Seguro que sí. Pues permítame decirle algo al respecto. El pecado nunca hace daño solo a una persona. Nadie peca solo. El pecado nunca hace daño a una sola persona. El horroroso resultado del pecado a veces se muestra en el pecado de los hijos. Volvamos un momento a Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahora, por favor, ponga atención a lo que dice el verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Las misericordias de Dios no son solo para 3 o 4 generaciones, sino para miles de generaciones. Me fascina lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿A qué se refiere el apóstol? Bueno, retrocedamos al verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Lo ve? Comenzó con la abuelita, prosiguió con la mamá, y ahora estaba en Timoteo. Así debe ser. Una mujer se acercó a su pastor y le preguntó, Pastor, ¿cuándo debo comenzar el entrenamiento espiritual de mi hijo? Y el pastor le preguntó, ¿qué edad tiene su hijo? Ella respondió, tiene 6 años. Y el pastor le dijo, hermana, está 2 generaciones atrasada porque el entrenamiento espiritual de su hijo debía haber comenzado con los abuelos. Eso es lo que debemos hacer. Transmitimos, pasamos valores espirituales y morales de generación en generación, de bisabuelos a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y, si es posible, a los tataranietos. La generación de los justos será bendecida. Tercero, debe haber una oración de celebración a Dios. ¿Qué es lo que creen sus hijos? ¿Saben sus hijos que para usted lo más importante es Dios? Quiero decir, si preguntaran a sus hijos qué es lo más importante para usted o para su cónyuge, ¿qué responderían? ¿Cuántos podrían decir sin mentir, mi papá ama a Dios de todo corazón? O lo más importante para mi mamá es su relación con Dios. Padres, debemos celebrar a Dios delante de nuestros hijos. Mis hijos saben que yo no soy perfecto, ni mucho menos. Eso lo saben muy bien. Demasiado bien, diría yo. Pero sin ninguna sombra de duda, ellos saben que amo profundamente a Dios. Ellos saben que lo más importante en la vida de mamá y de papá es Dios. Y no puedo ni siquiera comenzar a explicar cuán bendecido me siento de estar pasando esta realidad a mis hijos y a mis nietos. Qué privilegio es adorar a Dios y entregarle nuestra vida. Como ese caballero inglés le entregó el violín a Fritz Kreisler diciéndole, es tuyo. Tú eres el maestro y solo tú eres digno de tenerlo. Mi amigo, solo Dios es digno de tener nuestras vidas y de estar en nuestras vidas. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la verdad de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora escúcheme atentamente. Usted no puede enseñar a sus hijos a amar a Dios si es que usted no ama a Dios. ¿Es usted salvo o salva? Recuerde que la salvación es un regalo que se lo recibe por fe. Si usted ahora mismo cree y confía en el Señor Jesucristo, Él le perdonará y le salvará. Por favor, ore conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. También sé que soy pecador y lo que merezco es tu juicio, pero vengo a ti en busca de tu misericordia. Señor Jesús, tú prometiste salvarme si confiaba en ti. Sí, confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios que pagaste la deuda de mis pecados, derramando tu sangre y muriendo en la cruz del Calvario. Ven a morar en mi corazón ahora mismo, como mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida. Empieza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame para que nunca me avergüence de ti, y para que yo no sea una vergüenza para ti o para tu santa palabra.
Ayúdame a ser un fiel y firme testigo tuyo. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted, quien quiera que sea y donde quiera que esté, hizo esa decisión por Cristo, su nombre ya está registrado en el libro de la vida del Cordero y hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento. Y usted sentirá un profundo gozo en su alma. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual, por lo que le invito a que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta no solo que será una gran motivación para que nosotros continuemos con este ministerio de estudios bíblicos radiales, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le colme de sus más ricas bendiciones.